Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página web, redesculturalestaurinas.org, o visitar nuestros canales de YouTube, Instagram o Facebook con el mismo nombre, Redes Culturales Taurinas. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Hoy vamos a tocar un tema del que a pocas veces se habla y yo creo que hay mucho que conocer. Tenemos a alguien que ha sido un apasionado de este tema, que lleva muchísimos años trabajando en ello, además de distintas publicaciones que ha hecho sobre este tema. Y creemos que es importante hablar de las crónicas en la historia de la tauromaquia. ¿Por qué la importancia de revisarlas para entender la historia de la tauromaquia? Y por supuesto, y tenemos como invitado a Manuel Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel. Bienvenido a Redes Culturales Taurinas. Gracias a vosotras. Para mí es un placer estar en vuestro programa. Y por supuesto, mi compañera y amiga Fer Aro. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal María Ángeles? ¿Qué tal Manuel? Gracias por acompañarnos en un video más de redes culturales taurinas y sobre todo, como dice María Ángeles, en este que habla de la importancia de las crónicas. Hoy que ya no es la que nos cuentan, sino lo que vemos en video, pues vamos a ver lo que era el equivalente al video que hoy vemos, ¿no? Las crónicas. Exactamente. Y para presentar a nuestro invitado, hay que mencionar que Manuel Hernández es aficionado e investigador taurino. Una vez retirado de la que fue toda su vida de su profesión, ha sido profesor de enseñanza media. Ha revisado más de 2000 crónicas en los siglos XIX y XX. Es autor del blog La Fiesta Prohibida, que por cierto los invitamos a conocer. Autor de la trilogía Joselito, Belmonte y Rafael el Gallo. Todas sus actuaciones en Madrid vistas por la prensa. Licenciado en Ciencias Geológicas y, como decimos, un apasionado del mundo del toro. Y de aquí me voy a la primera pregunta, Manuel, ahora sí que para entrar en materia. ¿Cómo y dónde es que surge tu interés por revisar las crónicas? Sí, mi caso es bastante peculiar porque siempre me apasionó el mundo de la tauromaquia durante mi infancia, lo cual era bastante normal en esa época, en la España de ese momento. Pero cuando luego empecé a estudiar la carrera en Madrid, coincidió con una época en la que los toros se caían, estaban continuamente cayéndose, y eso me desengañó, abandoné el mundo dejé de ir a los toros. Y pasarían 20, 30 años hasta que no volví a una plaza. Cuando me jubilé de profesor, como decimos los flamencos, porque aparte de apasionado taurino, también me considero, bueno, soy un apasionado del flamenco, donde hubo candela, rescoldito queda, dicen los flamencos. Pues debía haber bastante rescoldo porque cuando me jubilo se me ocurre montar, bueno, a mí yo era incapaz de montar un blog, pero gracias a un sobrino que está metido en esas cosas, se apiadó de su tío y me montó una cosa sencillita al cual empecé a ponerles nombres y todos estaban cogidos. Entonces se me ocurrió el nombre de la fiesta prohibida. Coincidía con que iba a estar en esos momentos la prohibición de la fiesta en Cataluña, pero yo creo que el título tiene un sentido más general, más global. De hecho, había hecho algún trabajo sobre la prohibición de la fiesta a lo largo de la historia y quizá por eso bauticé al blog con el título de la fiesta prohibida. Entonces, en ese momento, cuando yo intento reconstruir una especie de historia de la tauromaquia partiendo de su primera época, me encuentro con la agradable sorpresa de que gran parte de esas figuras aparece reflejados su toreo en las crónicas del momento. Y además todo eso está digitalizado, con lo cual el apoyo en las crónicas, en mi caso, parte del blog. Cuando se va a celebrar el centenario de la muerte de Joselito el Gallo, tengo la idea de reflejar en un libro todas sus actuaciones, pero sigo utilizando el mismo criterio porque el subtítulo del libro es Vistas por la prensa. Claro, la crónica tiene sus pros y sus contras. En aquella época todos sabemos de las filias y las fobias
que tenían los cronistas y que en muchos casos probablemente la crónica ya iba hecha de antemano. Pero sí que te abre un abanico en el que aparecen multitud de opiniones de gente que acababan de ver torear a ese señor, que no es el caso de la literatura taurina. Y además, el estudiar cronológicamente esas crónicas te hace darte una idea bastante precisa de la evolución de la tauromaquia en ese toreo. De ahí que en mis 3 libros el subtítulo siempre es el mismo, es todas sus actuaciones vistas por la prensa. Y esta es un poco mi relación con las crónicas. Bueno, Manuel, y con base a tu investigación, también nos podrías dar una breve definición o más que definición, o sea, una breve aproximación a lo que son cada uno de estos 3 toreros, pero vistos por la prensa. Sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, no es falsa modestia si os digo que cuando yo empecé con Joselito, eh, lo que me causaba más problemas es hablar sobre el toreo de Joselito el Gallo, yo, que era un don nadie, y que, por supuesto no había visto torear a Joselito el Gallo. Incluso estuve tentado de no decir nada sobre Joselito el Gallo. Mis amigos de una tertulia que tengo, no taurina precisamente, me decían, o sea, que has leído 1000 crónicas de Joselito el Gallo y no sabes decir nada, pues si quieres torpe. Entonces, bueno, me animé. Me animé, pero incluso en mi aproximación al toreo de Joselito, y esto después se repitió con Belmonte y con Rafael, siempre lo he titulado mi aproximación al toreo de Joselito a través de las crónicas. Es decir, la imagen que yo iba formándome sobre el toreo de Joselito, sobre el toreo de Belmonte y sobre el toreo de Rafael, era una imagen que iba surgiendo en mí única y exclusivamente a través de los cronistas. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro, porque yo había leído cosas, indudablemente, pero intenté dejar totalmente al margen toda la literatura taurina y desarrollar esa aproximación única y exclusivamente a través de las. Entonces, sí, después de mucho pensarlo, sí que he llegado a lo que podríamos decir una definición o una síntesis del toreo de cada una de estas 3 figuras. En el caso de José, en el caso de Joselito, yo lo definiría como el maestro precoz que todo lo sabe, porque de hecho la tauromaquia de José está perfectamente configurada desde sus inicios, pienso yo. En el caso de Belmonte, yo lo definiría como el fenómeno. Y cuando digo fenómeno, estoy pensando en la acepción de algo extraordinario, de algo fuera de lo común, que todo lo ignora y todo lo intuye. Esa sería mi visión del toreo de Belmont. Y en el caso de Rafael, sería el artista ensimismado que todo lo olvida y todo lo inventa. Esas serían mis 3 aproximaciones de manera muy sintética a cada uno de las 3 figuras con las que trabajamos. Y quería hacer una breve aclaración, y es que centrándome en las figuras de José y de Juan, queda patente desde el principio que en José la tauromaquia está hecha prácticamente desde sus inicios, desde que debuta en Madrid. Hay muy poca evolución en su tauromaquia. Es un maestro desde el inicio. En Belmonte ocurre exactamente lo contrario. Belmonte lo ignora todo y lo acaba sabiendo casi todo. Entonces, si en una gráfica representáramos la evolución
del toreo de José y del toreo de Juan, está claro que la de José sería una paralela al eje de las X y la de Juan sería una gráfica con una pendiente considerable. Es decir, hay muchísimo, y eso se observa perfectamente en las crónicas. Hay muchísima mayor evolución en el toreo de Belmonte que en el toreo de José. Lo de Rafael, como todos sabemos, es un caso aparte, que luego comentaremos. Ahora sí que como comentas, ¿no? La evolución que no, de uno muy distinto a la de otro y cómo las vas desarrollando a través de las crónicas. Y me llama la atención un término que usas, ¿no? De el exceso de maestría que notas en Joselito a través de estas. Siempre es un término que no me he inventado yo, sino que lo he visto reflejado en algunas crónicas. Claro, hablar de exceso de maestría es como si la maestría pudiera poseerse en exceso. Pero bueno, lo que ocurre con José es que iba a decir que ese exceso de maestría se da desde sus inicios. Yo lo he definido como un maestro precoz y es que es así. Cuando él con 17 años, que creo que tiene, debuta en Madrid, 13 de junio de 1912, es muy curioso, pero a la vez yo creo que revela que su tauromaquia era tan, tan transparente, tan patente, tan visible, que hay toda una serie de testimonios en los que iba a decir que sorprendentemente hay como una especie de profecía en la que ven en él, con 17 años, una enorme figura, una enorme figura del toreo. Hay un testimonio de Bombita, que lo leí en una crónica de pensamientos, de Enrique Minguet, de pensamientos, y Bombita debía saber algo de esto. Dice Bombita, este muchacho será, si no tiene un percance serio, una de las grandes figuras del toreo. De esas que como Francisco Montes, el Paquiro, Lagartijo y Guerrita no aparecen sino una cada 30 años. Se figura uno estar viendo a un torero de 20 años de campaña con 50 corridas anuales. Pero es que en la crónica del País, Mangue, era el cronista, dice, anda entre los toros como en una tertulia de amigos. Don Modesto en el Liberal dice, ¿por qué vamos a llamar gallito chico a este enorme torerazo? Y apriétense ustedes, dice, me dirijo a los señores que peinan coleta, las respectivas taleguillas, porque este niño viene arreando de verdad. Y Dulzuras, en el mundo gráfico, todo esto, estas tres testimonios que os he comentado se refieren al debut de Joselito en la Plaza Vieja de Madrid. Y Dulzuras, después de verlo torear las 5 novilladas que torea en Madrid, en el mundo gráfico, hace un análisis de lo que puede ser la tauromaquia de Joselito, que es alucinante. Habla de un torero sobrenatural, habla de que le hemos visto dominar toros difíciles sin acobardarse entre ellos, nos dice que se puede esperar de él más que de todos los que hemos conocido desde Guerrita a estos tiempos y que se le puede señalar sin lugar a dudas que llegará a convertirse en una figura extraordinaria del toro. A mí esto me hace pensar que es que, aparte de la sagacidad de estos señores, es que lo de Joselito era algo evidente, algo palpable perfectamente. Pero la ventaja de las crónicas, lo he comentado antes, es que no todos son halagos. Siempre hay algo que discrepa, o alguien que discrepa. Y esto me lleva a lo que me has comentado, María Ángeles, del exceso de maestría. Paco Medialuna y Blanquito. Paco Medialuna ve en Joselito, y os leo textualmente, la excesiva prudencia de un viejo torero, sus marrullerías de torero viejo, un vejestorio completo, jamás audacias ni temeridades. ¿Dónde, dónde veis un arranque trágico, un gesto de héroe? Nunca. Y Blanquito en la mañana se acuerda de su hermano Rafael, que según él es el que le enseña todas las cuquerías de las que echa mano. Dice, se ha hecho un diestro que apela a recursos impropios de su juventud. Es decir, que ya desde el inicio
ya desde el inicio, determinados cronistas optan por recalcar ese exceso de maestría. Pero es que Paco Medialuna, en una crónica concretamente de la corrida que se celebra en Madrid el 13 de abril del 16, que fue la alternativa de Florentino Ballesteros en Madrid, leo textualmente: Joselito estuvo, como siempre, demasiado maestro. Yo, cuando leí esto, digo, esto igual es un error de transcripción. No, 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 no. Es que ese demasiado maestro, ese demasiado dominador, ejemplifica lo que estos señores le acusan de ese exceso de maestría. Y no deja de ser, es una gran paradoja que acudan a este comentario en un arte, por otra parte, tan paradójico como el toreo, como el toreo, perdón. ¿De dónde puede nacer esa crítica, esa animadversión hacia el toreo de José? Pues yo creo que en las crónicas aparece clarísimo. Es decir, en Joselito las crónicas continuamente repiten que él es un hombre dotado por la naturaleza, con unas facultades físicas y una inteligencia fuera de lo normal. Y entonces aparecen continuamente en las crónicas toros mansos que los convertía en toros bravos, dominaba demasiado a los toros, los convertía como si fuera un ilusionista en animales inofensivos. En definitiva, hacía desaparecer el peligro, hacía desaparecer el drama, y en esa tauromaquia antigua, sin drama, difícilmente se sostenía la fiesta. Y son dos cronistas, don Modesto en el Liberal y Durabaz en la Lidia y Tomás Borrás en ABC, tres testimonios. Os leo brevemente. Dice don Modesto: con Joselito va uno a los toros sabiendo que se va a divertir. ¿Emoción trágica? Ninguna. Con Joselito es difícil despertar esa emoción. Y acaba la crónica diciendo: maldita sabiduría. Durabad dice: con todo el talento que tiene Joselito, no ha reparado en un detalle. Y es que si tú estirpas la sensación del peligro, el público acaba por quitársela y al final no le concede ninguna importancia a lo que hace. Y Tomás Borrás en ABC pues insiste más o menos en. Aquí me gustaría subrayar, porque cuando yo leía esto, volví a mi blog y algo me sonaba a guerrita, algo me sonaba a guerrita. Porque aparte yo había leído alguna cosa de don Modesto concretamente y de Corrochano, en el que en Joselito veían al nuevo guerrita. Don Modesto dice: Joselito lleva dentro 2 o 3 guerritas empalmados y uno encima del otro. Y Corrochano dice: Joselito es un consecuente de guerrita. Es la continuación. Claro, José tenía 4 años. Guerrita se retira en el 99, en 1999, y Joselito 4 años. Joselito no podía, no vio torear a Guerrita. Pero, y aquí viene lo más curioso del tema, y es que cuando yo vuelvo a mi blog y empiezo a leer las crónicas de Guerrita, ante mi sorpresa hay párrafos enteros, que son perfectamente trasladables al toreo de José. No solo eso, sino que es que esas mismas frases que se aplicaron en su día al toreo de Guerrita están aplicadas sin variar ni una sola coma, ni un solo punto al toreo de José. Hasta el punto de que en mi libro me permití una broma. Y es que, hablando del toreo de Joselito, cogí los comentarios referentes al toreo de Guerrita, los coloqué en la aproximación al toreo de José, y solo al final dije que no eran de Joselito, eran de Guerrita. Pero es que simplemente no quiero extenderme demasiado, pero tengo delante frases referentes a Guerrita. Alegre, bullidor e incansable con el capote. En la brega es un león, valiente y oportuno en los quites. Joselito. Banderillero excepcional en todos los terrenos. Joselito. Censurado por su modo de matar por la ejecución rapidísima de la estocada. Joselito. Ha consumado y dominado todas las suertes del toreo. Todo lo hizo y todo lo hizo bien. En todo brilló con rareza de fenómeno.
ha sido lidiador de reservas más completo que ha existido. Ha sido un torero de más inteligencia que sensibilidad y de más dominio que inspiración. En el redondel todos los compañeros lo respetaban. Nació torero, como otros nacen pintores o violinistas, poseía unas portentosas cualidades innatas, conseguía hacer que los mansos adquiriesen aparente bravura, su muleta dominadora y eficaz, no concibe el natural como pieza suelta, sino que lo lleva más allá para integrarlo en el toreo en redondo, dotado por la naturaleza de maravillosas facultades, convertía a los toros en animales inofensivos y por ser largo e incompleto sufrió los inconvenientes comunes a los diestros de esta corte. El público de Madrid se ensañó con él. Esto que os acabo de leer es todo referente a Berlín. Bueno, pues esto es perfectamente aplicado al torero. Y creo que me he enrollado demasiado, pero bueno, No, creo que os he está, dado una está idea de muy lo bien, Manuel. que Está es. muy bien. ¿Sabes por qué? Porque, y lo digo así casi con molestia, o sea, a mí algo que no me gusta nada de la tauromaquia es que es muy difícil que alguien sea reconocido por méritos propios. O sea, se le reconoce porque es el nuevo Manolete, el nuevo Guerrita, el nuevo Belmonte. O sea, pareciera que no puede haber alguien con nombre propio y que solo cuando se muere entonces se le aprecia, ¿no? Y entonces se reconoce, o cuando se retira, entonces se reconoce esta valía que tenía por él mismo, ¿no? Pero bueno, pues esto más bien es la enfermedad de la nostalgia y cómo aplica también para la tauromaquia, pero el mundo entero suele estar ahí enfermo de nostalgia. Aquí en Redes Culturales nos gusta hablar de la tauromaquia desde la ciencia, la razón y la evidencia. Seguramente alguien se está preguntando por qué estamos hablando de toreros y por qué estamos hablando de crónicas. Bueno, pues precisamente porque las crónicas son esta evidencia, estos testimonios y registros escritos de lo que hacían estos diestros en el ruedo, ¿no? Que también si de algo adolece en gran medida la literatura taurina, híjole, pues es precisamente de fuentes, registros, datos y a veces de corroboración o información. Aprovechando ya todo este rollo que yo me eché, Manuel, ¿por qué no nos hablas ahora de Belmonte? ¿Y qué es esto del axioma de lagartijo? Sí, antes de empezar con este punto, Fernanda, al hilo de lo que acabas de comentar, yo en mis libros recuerdo que hay una frase en la que digo que los verdaderos autores de los libros, el verdadero autor no soy yo, los verdaderos autores involuntarios son los cronistas, los Ajá. fotógrafos y los dibujantes. Entonces, quizás un aspecto que no hemos comentado, pero yo creo que merecía la pena comentarlo, y es que en la elaboración de mis libros no solo aparecen crónicas, sino que esas crónicas aparecen apoyadas en una serie, en un material gráfico que en muchos casos, como sabéis, los dibujantes incluso son apuntes al natural, que hacían directamente en la plaza y que de alguna manera ilustran en muchos casos de manera maravillosa determinados lances de esos toreros y que acompañan perfectamente o que completan un poco la labor de las comunidades. Pero respecto a lo que comentabas de Lagartijo, eh, claro, voy a entrar un poco en el terreno de la heterodoxia, porque que me perdone el maestro, en este caso Belmonte, pero no acabo de estar de acuerdo con él cuando, cuando él dice que bueno, que lo que decía Lagartijo de que eso de que cita al toro y cuando éste se arranca, o te quitas tú o te quita el toro, dice Belmonte que eso él no lo ve claro, que no es tan evidente como Ujú. parecía. Y leo textualmente, el maestro Belmonte dice, te pones aquí y no te quitas tú ni te quita el toro si sabes torear, dice Belmonte. Pues los datos contradicen bastante mucho, bastante lo que comenta Juan, porque él no se quita, pero el toro lo está quitando continuamente. Claro, quizás hay la coletilla, como toda persona inteligente, y Juan lo era y mucho, al final dice
si sabes torear. A lo mejor es que Belmonte en sus inicios, y que me perdonen los belmontistas, no sabía torear lo suficiente y por eso lo quitaba el toro. Pero lo siento mucho, pero no está autorizado para decir que el aseoma del lagartijo no funciona. Lo coge el toro, lo quita el toro de en medio continuamente, continuamente. Hay una portada de la revista de Té con Leche del 29 de junio del 14, en el que Belmonte está lanzado al aire por las astas del toro y en la parte de abajo de la revista dice la suerte de Belmonte, que no es ni la Verónica ni el Molinete, es la de la voltereta conocida por todos los públicos. El mismo Belmonte era muy consciente del enorme riesgo que tenía en sus inicios. Dice que hay algo a favor mío y es la conmiseración que se tiene hacia el hombre que va a perecer. Tengo delante los datos. En 1912, de 25 novilladas que toreó, resultó cogido en 10 de las 25 y en algunas de ellas varias. En 1913, después de firmar más de 100 contratos, solo pudo torear 36 tardes, debido a la cantidad de porrazos, golpes y cogidas que sufrió. En esas 36 tardes resultó cogido en 13. En las 4 novilladas que torea en Madrid, en 1913, resulta cogido en todas ellas. Indudablemente, con el paso del tiempo y a medida que sus conocimientos se van afianzando, el número de cogidas disminuye drásticamente. En el 17 solo sufrió 4 cogidas de 99 corridas que torea y en 1919 de 110 corridas solo sufre 6 cogidas. Y aquí sí que quería comentaros algo que me parece muy interesante. Y es que al leer las crónicas de Paco Medialuna en el toreo, empecé a observar su añoranza hacia el toreo inicial de Belmonte, cuando se enfrentaba a los toros prácticamente sin ningún tipo de recursos y con un valor temerario. Decía Paco Medialuna que son momentos en los que Belmonte hacía entrar la tragedia por la puerta de caballos cada vez que hacía el paseo. Bueno, pues Paco Medialuna, a medida que Belmonte aprende a torear y utiliza mucho más los recursos, siempre está volviendo la vista atrás, añorando esos momentos iniciales. Y de nuevo surge lo que acabamos de comentar con la paradoja del exceso de maestría de José Luis. De nuevo, determinados cronistas echan en falta el peligro de muerte, el drama, la tragedia. Le leía a Tomás Borrás en ABC del 16 de octubre del 17, escribe: un mahometano me hizo saber que al paraíso del profeta hay que llegar a caballo, en rápido galope, sobre un hilo tendido de borde a borde de un abismo. Cuando yo leí esto, digo, anda, pues si esta es la esencia, de la tauromaquia, sobre todo de la tauromaquia antigua, que no es otra cosa que intentar salvar ese abismo existente entre el poderío de la fiera y las escasas facultades físicas de un hombre. Entonces, claro, cuando yo profundizaba un poco en las crónicas y en el toreo, sobre todo en el toreo inicial de Belmonte, yo veía que en el caso de Belmonte ese abismo se agrandaba hasta tales magnitudes que los cronistas no tenían más remedio que revestir de atributos divinos la figura de Belmonte, porque eran incapaces de considerar que un ser humano con esa desmedrada figura de Belmonte pudiera realizar tal hazaña. Y entonces aparece que Belmonte ya no solo se transforma, sino que se transfigura. Aparece en las crónicas que Belmonte obra milagros.
Y entonces yo caí en la cuenta, porque yo me preguntaba muchas veces, en las crónicas de Joselito nunca aparecen las palabras estupefacción y asombro, aparece repetidamente la palabra admiración. Pero en las crónicas de Belmonte están llenas de la estupefacción y el asombro que provocaba en los espectadores, en los públicos. Y yo empecé una lucecita se iluminó y pensé, ¿cómo no va a provocar estupefacción y asombro un individuo que se transfigura y obra mirada? Y eso es un poco lo que os quería comentar sobre Belmonte. Oye, Manuel, me encanta cómo vas describiendo las crónicas, nos vas como llevando de la mano en cómo hay que ser muy cuidadosos en el lenguaje que se utiliza, qué están tratando de decirnos, utilizando ciertas palabras, eh, como dices, adjetivos, expresiones que te llevan un poco a imaginar lo que estaban viendo, ¿no? Porque obviamente pues aquí es nuestra imaginación la que se va a estas plazas. Pero también me pregunto, ¿no? Muchas veces también hay que saber leer lo que no se dice, no está escrito. Y me gustaría que nos hablaras o nos dijeras lo que no dicen las crónicas del Sí. Toro de Belmonte. Pues ahora, María Ángeles, vamos a entrar en un terreno cargado de minas, lleno de minas, un terreno peligroso que para ciertos popes de la tauromaquia me da un poquito de, de apuro, pero lo voy a decir, lo voy a Pero tu decir, trabajo está porque basado en la evidencia. O lo sea, voy a decir porque no lo puedes digo yo, poner- Fernanda, no lo digo yo, lo dicen sí, lo dicen, exacto, exacto. o mejor Lo dicho, que, no lo dicen más. exacto, es lo que no dicen las crónicas, que son la evidencia. Sí, yo había leído, y vosotras seguro que también, en la literatura taurina o en determinados estudios sobre Belmonte, aparecen dos pilares de su tauromaquia, que son que por un lado invade los terrenos del toro y por otro lado se cruza al pitón contrario. Y si Belmonte, pues eso, si Belmonte torea 68, 67, creo, tardes en Madrid, pues yo sí me vería de Belmonte 700, 800 crónicas. En ninguna crónica, en ninguna crónica aparece ninguno de los dos comentarios. Ni invadir los terrenos del toro, ni cruzarse a pitón. Entonces, claro, dices, bueno, pero realmente, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasa? Claro, eh, yo pensé que probablemente para los cronistas la expresión invadir los terrenos del toro no era una expresión al uso, porque sí que en las crónicas de Belmonte están llenas de comentarios acerca de lo cerca que toreaba Belmonte. Es decir, yo tengo aquí toda una serie de extractos de crónicas en los que se habla de meterse entre los pitones, muleteó metiéndose entre las astas, se mete entre las puntas aceradas con una sangre fría impresionante, toreó temerariamente a dos dedos de los pitones, nos metió el corazón en un puño a fuerza de meterse entre los pitones. Es decir, eso sí que aparece reflejado. Que por otra parte es curioso porque ya aparece reflejado en el caso de Rafael, en el caso de Rafael el Gallo, con todo el miedo que a veces le acompañaba. Una de sus contradicciones es que torea muy cerca. Y en la mayoría de las crónicas aparece reflejado. Es decir, no es Belmonte el primero que torea en las proximidades del toro. Rafael ya lo hace. Y Espartero creo que también lo hacía. Pero bueno, lo que quiero decir es que probablemente sí que torea muy cerca, pero lo de invadir los terrenos del toro es una frase, es un comentario más de Belmonte, que bueno, iba a decir más que de Belmonte, no, es de Belmonte, en las crónicas no aparece. Y entonces el maestro sí que dice, el toro no tiene terrenos, todos los terrenos son del torero, ta, 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 ta. Para parar templado se necesita invadir los terrenos del toro. Estos son frases de Juan Belmonte. Pero no aparece lo de invadir los terrenos. Y lo más extraño es, creo que todavía más extraño, lo de que
eh, lo de que al citar al natural se cruza al pitón contrario. Esto no aparece en las crónicas. Pero es que no solo no aparece en las crónicas, sino que cuando yo me dediqué a revisar los diferentes materiales, tanto fotográficos como de los dibujos de Ricardo Marín, de Roberto Domingo, de Antonio Casero, no aparece, no aparece. Pero es que no solo es que no aparece, es que así como en los dibujos y en las fotografías se observa perfectamente que Belmonte se empapa de toro en las medias y en los molinetes, se empapa de toro. En cambio, en los testimonios gráficos del toreo al natural, al contrario de lo que ocurre con José, que sí que de alguna manera hay como una especie de inicio del toreo en redondo, en el caso de Belmonte, en los naturales se limita a despedir al toro. Completamente, completamente. Es un toreo lineal. Para nada, para nada aparece el más mínimo intento de variar la trayectoria del toro en el natural. Bueno, para ser precisos, he encontrado he encontrado tres crónicas en las que son las únicas en las que se habla de que Belmonte torea en redondo. Y ahí puede ser que, que hubiera algo de variar su trayectoria. Una es la corrida de la beneficencia, que torea en Madrid en 1915, en la que Cosío, en la crónica, dice: fue una faena cumbre en que por rarísimo acaso en su vida taurina toreó al natural en redondo. Y luego hay dos crónicas en vuestro querido México en las que sí que aparece el toreo en redondo. Una es una corrida celebrada en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1913 ante toros de Piedras Negras, en las que tengo algunos extractos aquí delante, dio 4 naturales ligados que armaron la revolución. 4 pases naturales girando el diestro sobre los talones. A su primero le dio 4 asombrosos pases naturales sobre la mano izquierda. Y luego hay otra corrida celebrada en la Ciudad de México el 7 de noviembre del 13, ese mismo año, ante toros de Atenco y Piedras Negras. Y el extracto de la crónica de ABC dice: en el último, con la muleta, hizo otra faena hermosa en la que hubo 5 pases naturales seguidos, inmejorables. Pero bueno, esto digamos que son un poco las excepciones. Pero sí, es curioso y a la vez es Es, extraño. es revelador, es revelador. Sí, sí. Gracias, Manuel. O sea, me encanta, de verdad creo que no hay nada como, como acercarnos con más herramientas, con más recursos a estas grandes figuras y de repente desde la humanidad que tienen, desde esta no perfección que tienen, reconocer también la grandeza de su aportación y de su labor. O sea, de repente mucha gente está enamorada de una tauromaquia que la verdad no existió. O sea, es parte como de una fantasía y las crónicas nos van revelando pues esta fantasía y no por eso desmerece en absoluto la figura de Belmonte. Solamente hay que apuntar como ciertos matices. Por otro lado, bueno, repito, me encanta tu trabajo también basado en estos registros escritos que son las crónicas. Y yo te pediría ahora, por favor, Manuel, que nos hablaras de la importancia del olvido en el toreo de Rafael, de este artista tan singular, y a qué se refieren las crónicas con este olvido, en qué consiste. Bueno, quizá, Fernanda, probablemente ahora he de reconocer que lo de que Rafael todo lo olvida y todo lo inventa, me parece que más que en las crónicas ha aparecido en mi cabeza. Pero bueno, es una conclusión a la que yo he llegado leyendo las crónicas. Eh, sí, es curioso porque vosotras sabéis también como yo la enorme importancia que tiene el recuerdo en el arte del toreo.
estamos siempre acordándonos y de hecho muchas veces se torea acordándose de, lo mismo que en el flamenco, que enseguida sale a relucir porque es otra de mis pasiones, se canta acordándose de. Hay una frase muy bonita de Don Modesto que le dice al Rafael inicial: recuerda a tu padre en todos los momentos de tu vida, pero olvídale en un solo instante, a la hora de meter el brazo, es decir, a la hora de entrar a matar. Y en las crónicas he leído repetidas veces que de repente Rafael, en mitad de la faena, cambia completamente de registro. Y lo que era un toreo clásico, heredado de su padre, se convierte en un toreo barroco, que yo creo que es creación, indudablemente creación suya. Y entonces, a partir de este hecho, tuve la sensación de que Rafael a veces, yo no sé si tanto más que ignorar las normas de la ortodoxia, que además las conoce perfectamente, es como si a veces las olvidara o se le olvidaran. Vete tú a saber tratándose de Rafael. Digo yo en plan de broma que a veces hasta se le olvidó que tenía que matar el toro y se lo echaban al corral en repetidas ocasiones. Este momento concreto en el que la mente de Rafael parece quedar en blanco y sustituye ese toreo que le habían enseñado, que lo dominaba perfectamente, los ayudados por bajo, que son una preciosidad, los naturales, los pases de pecho. Eso hace como tabula rasa y lo sustituye por un toreo ornamental, un toreo en el que el adorno, en el que la filigrana toma protagonismo, un toreo barroco. Le encanta el barroco. Alguien le llamó churriguera del toreo. Y concretamente os leo, dice Dulzuras: improvisa sobre el terreno sin ceñirse a reglas escritas ni a nada de lo que ejecutan antes que él. Yo creo que en eso consiste el mayor mérito de Rafael. Y Tomás Ors, en Uno al sesgo, en Toros y Toreros del 34, dice: el gallo ha toreado siempre con arreglo a unas normas, sin norma, genuinamente suyas. Ni en aquella época toreaba como los otros, ni ahora tampoco. Por lo tanto, tan nuevo era entonces su toreo como lo es ahora. Rafael, yo no sé si me atrevería a decir, porque quizá Húchares abrió el camino, pero desde luego es uno de los toreros que consiguen hacer del adorno, de la filigrana, de lo superfluo, en principio, eh, conseguir elevarlo a la categoría de arte. El dueño y señor de la filigrana le llaman, le llegan a llamar. Pero de nuevo aparece la doble cara de las crónicas. No todos los cronistas quedaron fascinados por este toreo barroco de Rafael. Los que quedaron fascinados fueron los públicos. Y con esa comunión tan impresionante de Rafael con los públicos, él lo sabía, como sabía que echaban en falta la espantá y se agarraba a ella. Y él sabe, porque los públicos enloquecen con las filigranas, con el ornamento del toreo de Rafael. Pero muchos críticos tienen una visión muy distinta. Hay Don Pío concretamente lo llama artífice de bagatelas. Cuando leí el significado de bagatela, dice que es sinónimo a fruslería, menudencia, naderías, nimiedades. Le llega a llamar Don Pío. Y la mayoría de los cronistas se lamentan que alguien que domina el toreo clásico como nadie, que es el caso de Rafael, parece ser, dicen los cronistas, que nadie toreaba tanto con la mano izquierda, incluso en el cacheteo, en el macheteo a los toros, en los pases de castigo, siempre utilizaba la mano izquierda. Los cronistas no le perdonan, o determinados cronistas no le perdonan, que sustituya, que abandone ese toreo clásico
por ese toreo de adorno en los que a veces no pasa ni el toro. Es decir, son toda una serie de... el que se mueve delante del toro, Rafael. Lo que pasa es que lo debía hacer con mucha gracia. Pero sí, es curioso la enorme importancia que tiene el olvido en el toreo de Rafael. También en esto es único. En un arte en el que tan importante es el recuerdo, él se aferra al olvido para improvisar una tauromaquia completamente original. Se produce algo que es bastante frecuente en la historia de la tauromaquia y que aparece en las crónicas, el divorcio entre la crítica y los públicos. Es, es un caso, vamos, perfecto de cómo aquí se distancian totalmente la opinión de los críticos y la opinión del público. El público está encantado con ese toreo. Y hay otro aspecto en esto de las crónicas, ¿no? Ya hablamos de lo que dicen, lo que cuentan, lo que deducen, lo que no dicen, que creo que lo dejaste muy claro, pero también, obviamente, al ser, hablando de tantos años atrás, que no hay forma que pudiéramos haber visto ni imágenes ni nada, sino es lo que leemos, conocer la tauromaquia a través de ella, pero en el toreo hay algo que para mí es esencial en los toreros, su personalidad, quiénes son, se torea como se es. Y hay que conocer esa personalidad, esa forma de ser a través de las crónicas, que es lo que tú has hecho y te has dedicado a leer, ¿no? Hablaste de la fragilidad de Belmonte, la maestría de Joselito y cómo se ve reflejado en su toreo a través como de las pocas o imágenes o lo que es el título de esta charla, las crónicas, pero a través de ellas tú hablas del ensimismamiento y la eterna infancia de Rafael. Obviamente son claves a la hora de desentrañar su toreo, porque es parte de lo que es Rafael, ¿no? ¿Cómo llegas a conocer esto, a desgranar esta personalidad, esta forma de ser? Porque al final del día esa personalidad se refleja en los ruedos y qué importante conocerla a través de tu trabajo. Es curioso lo que me ha pasado con Rafael. Es que no sé bien por qué, pero ha debido ser una constante, porque incluso también en los cronistas también ocurre. Con Rafael se me han ocurrido cosas o creo que he llegado a conclusiones eh, que, que me ha costado mucho llegar en el caso de Joselito y de Del Monte, y que en el caso de Rafael sí que me ha ocurrido. Y una de las cosas que me ha ocurrido es que a partir de determinar determinados aspectos de su personalidad, iba a decir, sí, de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, creo que permiten deducir toda una serie de aspectos importantes de su toreo. Y concretamente hay dos aspectos en Rafael. Uno es el que se trata de un torero claramente ensimismado y el otro es esa eterna infancia en la que vive instalado, que permiten, yo creo que explicar gran parte de su toreo. Voy a intentar ser breve porque me enrollo con las persianas. Desde luego está claro, en las crónicas aparece clarísimo que Belmonte es un torero ensimismado. Él se ha refugiado dentro de sí mismo. Iba a decir que con la única compañía de sus sueños, de sus ensoñaciones. Y, y esto es curioso porque a pesar de su campechanería, a pesar de que aparece un hombre populachero, en el fondo hay aspectos de Rafael, no sé, creo que es, no sé si recuerdo si es Paco Medialuna el que lo define como un enigma con traje de luces. Es decir, hay fruto de ese ensimismamiento, no es una figura a la que sea fácil desentrañar. Pero ese ensimismamiento explica gran parte de su toreo. Por ejemplo, explica que él es impermeable. Es un hombre impermeable a todo lo que le rodea. Coincide con Joselito y con Belmonte, pero él no se ve influenciado para nada ni por el dramatismo de Belmonte ni por el dominio de José. Tiene su tauromaquia. De hecho, cuando he leído en algún sitio considerar a Rafael como el último representante de la tauromaquia antigua, siento discrepar.
la tauromaquia de Rafael le podría haber dado lo mismo alternar con Joselito y Belmonte que con Lagartijo y Frascuelo. Su tauromaquia es intemporal. Yo no lo veo como el último representante de la tauromaquia, para nada. Hay otro aspecto de ese ensimismamiento que se deduce de su toreo, y es que él desconoce por completo la competencia. Yo digo que, dada su indolencia, no compitió ni consigo mismo. Y toda esa competencia que le han buscado con Guerrita, o perdón, con Bombita, con Ricardo Torres y tal, eso son lucubraciones, no tienen el más mínimo fundamento. El mismo Rafael declara que él ha estado al margen, dice, leo textualmente, yo he estado al margen de todas las competencias. Y el otro aspecto es que esa especie de impasibilidad con la que Belmonte recibe las reacciones airadas a veces de los públicos, esa especie de estoicismo que es fruto de ese ensimismamiento. Alguien dijo, creo que fue Corrochano, dice que al gallo ni le animan los aplausos ni le sirven de enmienda las silbas, todo le da igual. Es el toreo de la indiferencia. Y alguien dice que cuando oye las broncas siempre piensa que están dirigidas a sus compañeros de terna. Nunca ve. Y un buen amigo, Javier García Giver, al que entrevistasteis, hablándole yo del ensimismamiento que a mí me parecía fundamental para explicar ciertos aspectos de su toreo, me comentaba Javier que a esa imagen de torero ensimismado se le podría solapar la de un torero encantado, es decir, un torero que por una especie de sortilegio, ya sabe cuál, fue extraído de este mundo y trasladado a un mundo imaginario en el que se dedicó a soñar su toreo, lo cual explica la dificultad de desentrañar ese torero, probablemente porque él está en un mundo que no es el nuestro, está en un mundo encantado. Y el otro aspecto que me ha ayudado muchísimo a explicar algunos aspectos del toreo de Belmonte es que nunca dejó de ser niño. Es el torero que nunca dejó de ser. Yo creo que tampoco lo pretendió, tampoco se lo propuso en ningún momento. Y ahí sí que tengo una deuda con Gregorio Corrochano, que me hizo ver él fundamentalmente, en sus crónicas, habla repetidas veces del toreo infantil de Rafael. Entonces, cuando lees las crónicas, está lleno de gestos infantiles. Se cambia la muleta por la espalda continuamente. Parece que nos está diciendo que averigüemos nosotros o el toro en qué mano la tiene. Coloca la montera en el testuz. Se encapricha, en mitad de la faena se encapricha de unas banderillas y las va arrancando una a una y las lleva hasta la barrera y reanuda la faena. Cuando sus compañeros se sientan en el estribo, dice un cronista, él pide una silla, torean una silla. No se le ocurre otro momento para acondicionar, para plegar y desplegar la muleta que delante de la cara del toro. Es muy gracioso el comentario de un cronista que dice que pliega y despliega la muleta con el esmero con que pudiera hacerlo independiente del ramo de tejido, dice un cronista. Bueno, pues de ese toreo infantil he llegado a desarrollar ciertos aspectos, a explicarme ciertos aspectos de su toreo. Y es que en Rafael el juego es un elemento fundamental. Como niño que es, el juego sustituye al combate y la caricia sustituye al castigo. Es decir, la lucha con el toro no entra dentro de las preferencias de Rafael. Pero es que incluso el dominio, que hasta él había sido ejercido con violencia, en el caso de Rafael, hay una frase de Rafael que para torear hay que acariciar. Bueno, pues en su caso, el dominio tiene mucho más de caricia que de hostigamiento. Y por supuesto, ya lo hemos comentado antes hablando del olvido y me voy a entretener, de ese juego surgen los adornos, surgen las filigranas, las características de su toreo. Y el último aspecto, para mí interesantísimo, es que si está jugando con el toro, si se entretiene con el toro, indudablemente su toreo es un toreo antitrágico. Es un toreo en el que está ausente el drama,
está en este sentido alejadísimo del toreo de Belmonte. Y aquí, un día yo pensando, se me ocurrió pensar que la muerte, poniéndonos en el lugar de la muerte, esa invitada ineludible a las plazas de toros, una invitada mal vista, pero cuya presencia es ineludible, se debió sentir siempre muy desplazada, muy a disgusto, muy fuera de lugar en el toreo de Rafael. No, la muerte vio que en ese toreo alegre, lleno de pinturería, de adorno, de filigrana, la muerte hizo mutis por el foro y salió de la fiesta, lo cual explica perfectamente ese toreo antitrágico de Rafael. Y finalmente, y perdonar que me extienda tanto, pero creo que es una conclusión que a pesar de ser mía, no está mal, y es que a veces, ¿y si resulta que ciertos aspectos inexplicables del toreo de Rafael, como esos virajes repentinos de lo cobarde a lo temerario, de lo burdo a lo genial, de lo ridículo a lo sublime, he pensado, no fueran otra cosa que antojos de un niño caprichoso, hablando del toreo, del toreo infantil, que hundieran sus raíces en la volubilidad, en la inestabilidad de las emociones, que según los psicólogos es una de las características de la infancia. Pues con esto acabo un poco el tema. Bueno, Manuel, y vamos a hablar de, ahora sí que el lance menos espontáneo de Rafael, pero del que se habla mucho y de que él seguramente se ha podido conocer a través de todo esto que nos platicas, la espantada. De nuevo, no estoy de acuerdo con determinados cronistas, a pesar de que son mis compañeros de viaje permanentes. Yo, al enfrentarme con la espantada de Rafael, lo primero que se me ocurrió es que después de mis repetidas incursiones en la tauromaquia antigua, no he encontrado en ningún sitio algo hablando de que un señor se echara a correr delante del toro, arrojando la muleta y el estoque y se tirara de cabeza al callejón. Eso es un hecho insólito, insólito en la historia de la tauromaquia. Y a veces me he preguntado cómo reaccionarían los públicos ante la primera espantada de Rafael. Hay algún cronista que dice que maldita la gracia, el favor que le hizo el primer público que se rió de la espantada de Rafael. Algunos cronistas hablan de la espontaneidad de Rafael a la hora de realizarla. Es que es un gesto espontáneo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo pienso que en sus inicios eh, probablemente empezó siendo una huida espontánea, fruto de un arrechucho de nervios, dice algún cronista, pero él acabó incorporándola a su toreo como un lance más. Yo diría que, puestos a calificar, sería el lance menos espontáneo de Rafael. Él se dio cuenta que la espantada era algo que los públicos esperaban, que los públicos cuando no se producía echaban en falta, y entonces con esa comunión que os he comentado antes que tenía tan estrecha con los públicos, pues les dio lo que querían. Y entonces lo que ocurre es que los cronistas, y esto es algo constante en la figura de Rafael, claro, cuando las figuras se convierten en leyendas, pues puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, hay un cronista, y leo textualmente, que llega a decir: la espantada en Rafael el Gallo era un poema de gracia, y era sobre todo, de ahí su mérito, un poema de sinceridad. Le salía de dentro. Yo no puedo estar más en desacuerdo con esas palabras. Y volvemos a la diversidad de opiniones dentro de los cronistas. No todos los cronistas participan de esta benevolencia. Concretamente, Clarito es muy crítico con las espantadas de Rafael
incluso llega a haber una conexión entre estas espantadas y la pérdida de la vergüenza torera. Y hay un comentario muy gracioso de Clarito. Sabéis que creo que fue Guerrita el que decía que Rafael se cae de un quinto piso y cae torero. Pues decía Clarito que tendría que ver Garrita la cara que tiene Rafael cuando cae de bruces en el callejón al final de una espanta que no es precisamente de torero. O sea que efectivamente no todos los cronistas participan de ese entusiasmo hacia la espanta. Y luego, pues de nuevo aparece esa genialidad de Rafael, que para muchos ha resultado incomprensible, y es que después de una espanta, lo cual reafirma un poco más mi opinión, que eras algo estudiado, vuelve a la cara del toro y si los vientos soplan a favor, pues realiza una faena inconmensurable. Pero sí, él llega a hacer de la espanta un lance, efectivamente. Para mí, y lo repito, uno de los lances menos espontáneos. Manuel, los conceptos, las palabras, la sociedad, la cultura se va transformando a través del tiempo. Y a lo largo de la historia de la tauromaquia existe también un reclamo constante del que queda evidencia en las crónicas, que es el de la falta de bravura. Y que por otro lado, curiosamente, también va sumado a una creencia también que se sostiene a lo largo del tiempo, y es el toro de antes era más bravo. A ver, ¿encontraste tú que se echaba en falta la bravura en las crónicas? ¿Hay algún aspecto de la bravura en la tauromaquia antigua que te haya llamado especialmente la atención? ¿Qué encontraste tú? Todo parte de que me dio por hacer un trabajo sobre la evolución de la Verónica y del natural a lo largo de la historia de la tauromaquia, que por cierto son muy paralelas. La evolución de Verónica natural, como sabéis, son muy paralelas. Y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, leí que, bueno, sabéis que inicialmente era un lance de despido donde las manos estaban a la misma altura, y es Antonio Fuentes el que intenta, el que por primera vez despareja las manos. Hay una crónica, dicen que fue en Lisboa, yo luego encontré una crónica que la primera vez aparece una Verónica en una corrida en Madrid antes que la de Lisboa, en la que eso se ve claramente. Pero sobre todo hay un hecho que me pareció muy curioso, y es que en la época de Joselito, de Belmonte, incluso de Bombita, de Machaquito, del Papa Negro, toda esta época, hay testimonios gráficos en los que la Verónica se está ejecutando con las manos altas y el toro está humillando. Entonces, claro, indudablemente la pregunta que uno se hace es, pero ¿y aquí qué pasa? Bueno, aquí, a base de leer crónicas, empecé a encontrar crónicas en las que repiten continuamente que el lance con las manos altas está intentando corregir un defecto del toro, que es la humillación. Es decir, en esa época la humillación de los toros está vista claramente como un defecto. Tengo delante un montón de crónicas, no os voy a aburrir, pero en las crónicas todas ponen de manifiesto que el defecto del toro, incluso de ese toro bravo, es que humilla. Hay una que no puede ser más explícita. Dice Federico Alcázar: a un toro que humilla no se le debe torear por bajo, porque se agrava el defecto. Hay una crónica de Paco Medialuna en el toreo del 18 de septiembre de 1912, en la que llega a decir que la humillación de los toros impidió faenas de arte. La crónica dice exactamente: a la hora suprema llegaron inciertos y humillando, no permitiendo que se hicieran con ellos una faena de arte ni de lucimiento. Cuando yo leía en las crónicas actuales, se relacionaba la bravura, una condición necesaria de la bravura era la humillación. Yo claro,
probablemente cometía mi defecto es que en el lenguaje habitual, en el español, bravura y humillación son términos antagónicos. La humillación es propia de los mansos, no de los bravos. Pero es que incluso un poeta tan taurino como Miguel Hernández parecía darme la razón, ¿no? Cuando dice que en su poema Vientos del Pueblo, dice los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Entonces, alguien me dirá, bueno, pero es que estamos hablando de un territorio, es el territorio del toreo, que tiene un lenguaje que no tiene por qué ser el mismo trasladable al lenguaje actual. Hay como una disonancia entre esos aspectos. Yo entiendo que hoy en día se identifique el toro bravo bueno, no, iba a decir que lo entiendo, no, lo entiendo, pero no lo comparto. Es decir, un toro bravo puede ser un toro y ahí estamos todos de acuerdo, que se crece ante el castigo, lucha durante toda la faena, que en ningún momento busca la huida, pero de ahí a exigir que un toro bravo humille, eh, ¿por qué? Es decir, claro, la bravura es un concepto histórico, es un concepto cultural, fruto de una selección. Y lo que sí está ocurriendo es que los ganaderos hoy en día, probablemente porque es la única faena que se consiente, seleccionan los toros bravos que humillan. Pero, pero de ahí a exigir que un toro bravo tenga que humillar, no entiendo por qué. Aparte de que, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Porque hoy en día estamos cansados de ver faenas en los que el toro ya no solo humilla para embestir a la muleta, sino que embiste al albero. Y entonces aterriza, claro, cuando los cronistas eh, les encanta que el toro haga el avión, el problema de hacer el avión es que a veces aterrizan y aterrizan de una manera bastante poco elegante. Entonces, ¿dónde está el límite? Porque si los ganaderos siguen primando la humillación, yo creo que cada vez más, y yo creo que se está viendo, es más frecuente el caso de los toros que embisten ya no a la muleta, sino al albero. Entonces, bueno, pues desde luego, probablemente estamos hablando de otras tauromaquias, pero en la tauromaquia antigua, claro, la crónica que os he leído de que la humillación impidió las faenas de arte, pues con eso está dicho todo. Entonces parece ser que la faena de arte no tenía nada que ver con la faena de arte actual. Y desde luego, Fernanda, respecto a lo que me comentabas, lo que sí está muy claro en las crónicas es la baja proporción de toros bravos. Es decir, la proporción de mansos a lo largo de la historia de la tauromaquia es altísima, altísima. Claro. Y sin embargo, si contrastamos nuevamente las crónicas, ¿cuántas veces se devuelven los toros mansos? ¿Cuántas veces se utilizan banderillas negras? O sea, el reclamo es constante en las crónicas, pero ahí Sí, habría que echar mano de la estadística y ver realmente cuántos son devueltos, como te digo, y cuánto, pues no nos olvidemos que las crónicas y la crítica son también percepción, como decías tú, de quien escribe sí. y que a veces ya lleva ciertos juicios o prejuicios que ha concebido, pues que así como hoy nosotros estamos revisando junto contigo las crónicas de hace unos cientos de años, pues que recuerden los críticos y los cronistas que a veces pontifican y nos dicen lo que ellos ven o lo que quieren que veamos, pues que en unos años alguien va a estar como nosotros revisando los videos y va a decir, pues fulanito dice esto, menganito dice esto, pero aquí en el video se ve que tal o cual, ¿no? Hoy la crónica, como decimos, eh, muchas veces es en video y ya la corrida no es la que nos cuentan, sino la que nosotros vemos en los videos. Como estamos hablando de la bravura y hemos hablado de Belmonte y de Rafael del Gallo, hay dos reflexiones, una de Belmonte y una de Rafael, que no tienen desperdicio. Un poco para poner en tela de juicio el que ahora se torea mejor que nunca y esas cosas. Dice Belmonte, el toro no tiene hoy ningún interés, dice ya Belmonte en su época.
Es una pobre bestia vencida. A este dominio se ha llegado por sucesivas etapas. Yo fui acaso una de ellas, dice Belmonte. Y dice Rafael, el gallo, el toro de hoy es casi un milagro, y el de mañana será el milagro completo, al que no le faltará más que tocar la bocina cuando vaya a embestir. Hoy se torea como nunca. Bien es verdad que si se torea como nunca es porque hay unos toros como nunca, unos toros hechos es proceso de exposición. Son dos testimonios de Belmonte y de Rafael que creo que no tienen esto. No, claro, valen toda la pena del mundo y como dices, no tienen desperdicio, ¿no? O sea, es una queja constante. Entonces, a lo mejor lo que valdría la pena investigar en una próxima vez es la constante quejadera y el estado de demanda constante que tienen los taurinos de más y más y más. Nada nunca les basta. Bueno, pues ahora sí que con estas reflexiones lo dejamos, pero muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Fer, y gracias a todos los que nos ven. Como digo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Redes Culturales Taurinas, y visiten nuestra página, redesculturalestaurinas.org.